Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos acá haciendo un poco este reporte, este video, desde fuera de Buenos Aires, porque hemos salido unos días, pero creo que hay varios temas que son importantes que los analicemos y que podamos ver un poco de cómo se ha venido evolucionando distintos temas importantes y qué es lo que ha pasado en estos días, ¿no? Uno de los temas más importantes y destacados que creo que tenemos que tener en cuenta es lo que viene pasando con el juicio de los rugbyers. En el caso del juicio de los rugbyers, que es mal llamado juicio de los rugbyers, ¿por qué? Porque se da la característica de que si bien eran jugadores de rugby, acá se trata de un grupo de potenciales asesinos, y digo potenciales básicamente porque como abogado tengo que respetar el principio de inocencia, pero que entiendo que es un grupo de gente acusados de haber atacado en manada a una persona indefensa. Eso es totalmente independiente de si son rugbyers, no son rugbyers, si son deportistas, futbolistas, basquetbolistas. Y me parece que no hay que tratar de etiquetar desde ese lado, sino que lo que hay que analizar y etiquetar es decir de que la justicia funciona bien y que los juzgue como corresponda y les dé el castigo que corresponda. Entrando ya en el análisis de lo que viene pasando con el tema del asesinato de Fernando Báez, creo que me parece que todo indicaría que probablemente haya una condena y que esa condena no necesariamente va a ser la misma para todos. Yo lo que veo que hay una estrategia en el lado de la defensa, en el sentido de que dicen aparentemente que quieren que estén todos actuando en forma conjunta y en forma, digamos, con defensa unificada, con la misma línea argumental. Y la sensación que da es que me parece que eso como estrategia beneficia a quienes están más involucrados, o sea, los que están más comprometidos, pero no beneficia a los que están menos comprometidos, ¿no? Ese tipo de estrategias. Obviamente yo no puedo juzgar la estrategia de un colega, acá ya hablo como abogado, no como periodista, pero me parece que en este caso puntual parecería lógico que las defensas deberían tener algún tipo de caminos distintos en un caso o en el otro, ¿no? Según el grado de participación de cada uno. Sí es tremendo y es lamentable que estos hechos de violencia, lo que se ha generado con la crisis moral y ética que venimos sufriendo en el país, en todos los niveles, en los cuales fundamentalmente se va perdiendo el concepto del respeto a la vida, el respeto al otro, el respeto a la integridad, el respeto a los códigos. No hay códigos. La falta de códigos que vemos, por ejemplo, en una situación como esta, de un ataque en manada a una persona indefensa, eso que antes podían haber peleas en los boliches, en los distintos lugares, pero había ciertos códigos, ¿no? Códigos que, por ejemplo, no se le pegaba a una persona en el piso, no se le pegaba a una persona en inferioridad de condiciones numéricas, o sea, había montones de códigos que hoy ya no se respetan y lamentablemente esos códigos lo vemos que también pasa que no se respetan en otros ámbitos, no solamente en lo que es en la vida social, los temas de inseguridad, sino también en lo que es la vida política y la vida general. Esta forma de ataque, realmente, en la forma en que lo atacaron, creo que claramente, al margen de violar todos los códigos, como venimos diciendo, viene a tener un elemento, un dato que no es menor, que es el acto también de una suerte de, por un lado, furia, bronca y reacción contra la disciplina. Es una reacción virulenta por parte de un grupo de jóvenes contra el deber ser, contra lo que corresponde, contra el hecho de que hubo un problema dentro de un boliche, la seguridad lo separa, lo saca del boliche, el tema tendría que haber terminado ahí y no. ¿Y la reacción cuál es? Esperar el momento como para ir y tomar revancha. Es como que se perdió el concepto del límite, se perdieron los límites éticos, se perdieron los límites morales, se perdieron, como dije antes, los códigos. Esto es lo mismo como cuando se tiraron 14 toneladas de piedra al Congreso para evitar que los miembros del Congreso votaran. Esto es lo mismo que
cuando se hacen manifestaciones o cortes de empresas por parte de sindicatos para evitar de que las empresas puedan trabajar si no transan y si no aceptan determinadas condiciones. O sea, todos estos actos son actos en los cuales tienden a violar los parámetros de lo que podemos decir códigos, pero son también los principios éticos y sociales para que una comunidad pueda subsistir. Y dentro de estos principios también podemos llegar, que después lo vamos a analizar un poco, a el hecho de no obedecer, por ejemplo, los fallos, así como no obedecemos la disciplina, no obedecemos a la autoridad, no obedecemos al otro, al respeto al otro, tampoco no obedecemos los fallos, ¿no? Cosa que estamos viendo que se está fomentando y se está tratando incluso desde los niveles más altos, como el caso del presidente que insiste con el tema de los planteos contra un fallo de la Corte, que después lo vamos a comentar un poquito más, pero en otro bloque, pero que claramente muestra cómo se ha perdido el concepto de aceptar los límites, ¿no? Y bueno, volviendo a lo de Fernando, creo que acá me parecería que fue un acto de saña tremenda. Uno ve a los imputados como miran para abajo, miran en forma que uno no sabe si es indiferencia, culpa, soberbia o qué, ¿no? La actitud de ellos. Y es como que, no sé, por otro lado, si son conscientes de la realidad, si son conscientes que posiblemente muchos de ellos van a pasar el resto de su vida presos por haber hecho lo que hicieron. No sé si cayeron en la realidad de la gravedad de lo que han hecho y si cayeron en la realidad de que al menos deberían tener un mínimo arrepentimiento. Y no parece existir un arrepentimiento. Que eso, al final del día, es algo que también le va a jugar en contra. Le va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque a todo aquel que comete un acto en contra del orden jurídico, del orden natural, del orden humano, tarde o temprano va a pagar las consecuencias de ese acto en contra del orden, porque el orden por algo está. Es el orden que rige que funcione la comunidad y la vida, digamos, en sociedad del ser humano. Entonces, ese orden es necesario y es fundamental. Y sin ese orden, volvemos a la época de la ley de la selva, ¿no? Entonces, por eso es que ese orden hay que respetarlo a rajatabla y hay que evitar y castigar a aquellos que violan ese orden. ¿Por qué? Porque las cosas que se dan, por ejemplo, desde un punto de vista de la justicia, desde un punto de vista de las leyes, desde un punto de vista de la ética, y se determinan principios. Esos principios se tienen que cumplir y si no se cumplen se tienen que castigar. Y tienen que generar un efecto de arrepentimiento. Ese sería el ciclo perfecto. Que la persona que comete una violación de esos principios, una afectación de esos principios, al menos se arrepienta. Al menos se arrepienta. Y que eso hasta podría ser un elemento para tener en cuenta los momentos de graduarle la pena o de individualizar a ver qué tipo de pena le damos. En este caso, en el caso de los acusados, de los asesinos en manada, yo los voy a llamar así, no como dije antes, los rugbyers, porque es indiferente que sean rugbyers o lo que les sea, como dije, no se les nota un arrepentimiento, no se les nota una actitud de, por lo menos no hasta ahora, vamos a ver cómo sigue avanzando, pero hasta el momento yo creo que lamentablemente este juicio es el reflejo de lo que nos está pasando como sociedad, en todo sentido. En todo sentido es algo que nos está reflejando cómo somos y cómo actuamos. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com.
este bloque quiero hacer un pequeño análisis sobre varias cosas. Una de ellas es, quiero que analicemos algo que pasó, que fue lo que dijo Victoria Donda cuando se fue, cuando ella renuncia para evitar que la echen, que dice que sentía que su fracaso más importante fue no haber logrado imponer el lenguaje inclusivo en las escuelas. Realmente creo que ha sido su logro más grande, el no haber logrado, básicamente, valga la redundancia, imponer el lenguaje inclusivo, ¿no? Yo realmente es algo que no entiendo y obviamente respeto a aquellos que quieren hablar con ese lenguaje inclusivo. Lo respeto perfectamente, pero me parece que el lenguaje más inclusivo es el respetar el lenguaje de la lengua castellana, de la lengua española, que es una de las lenguas más importantes y más perfectas del mundo. Es una de las lenguas más completas. Y que todo este movimiento, este grupo, esta suerte de tendencia, por llamarlo de una manera, o casta ideológica, que la utilizan, terminan utilizando este lenguaje inclusivo como una forma de autoidentificarse. Eso me parece perfecto. Si quieren hablar de esa manera y que se les reconozca que puedan hablar de esa manera a ese grupo minoritario, me parece perfecto que lo haga. Ahora, de ahí a que se pretendiera que fuera obligatorio y todo ese tipo de cosas como hemos escuchado, me parece que no corresponde bajo ningún punto de vista y creo que gracias a Dios no se lo pudo imponer. No se lo pudo imponer porque además, de vuelta, es una minoría que pretende este lenguaje, que es totalmente independiente de la parte de los derechos de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de los derechos del movimiento de género, de lo que fuera, ¿no? O sea, esos son los derechos y hay que respetarlos y tienen que existir y todo lo demás. Y no hay ninguna duda sobre que estén los derechos de todos respetados y protegidos. Ahora, de ahí a jugar con el lenguaje y a alterar el lenguaje que tiene una trayectoria, una historia milenaria, me parecía una locura, por lo menos una aberración del punto de vista de la cultural. Así que por suerte, en ese sentido, ese punto no fue exitosa la gestión de Victoria Donda y quedará probablemente la E o la X o todo este lenguaje inclusivo quedará para que sea utilizado por los grupos que se traten de identificar con estos movimientos, pero que bajo ningún punto de vista demuestran ni reflejan el interés o los gustos o la intención de uso por parte de la mayoría de la población de habla hispana. Esto quería ser como un comentario. Ahora, cambiando sustancialmente de tema, también hay un tema que creo que es importante, que tenemos que entrar a analizar, y que algo dijimos ya, es la actitud de empezar a no respetar los fallos judiciales. Eso genera muchos efectos nocivos. Algo ya hemos hablado en otro programa, pero acá vamos a hablar de distintos efectos nocivos que pueden generar el no respetar un fallo judicial, un fallo de una Corte Suprema, por ejemplo. Vamos a tener por un lado los temas políticos, en los cuales se va a generar lo que ya hemos llamado en el programa pasado la anarquía legal, en la cual se puede llegar a dar un supuesto en el cual los jueces ordenen determinadas medidas en cumplimiento de sus sentencias y que los funcionarios no las cumplan porque reciben una orden contraria por parte de los miembros del Poder Ejecutivo. Si se llega a ese punto es el fin de la democracia, y es el fin de la república, y es el comienzo de una tiranía en la cual va a estar gobernando con 2 patas de 3 necesarias para que sea el derecho garantizador, que es el tema de la división republicana de los 3 poderes, en los cuales se respetan unos a otros y coexisten unos a otros. Entonces, el no respetar las sentencias, nos guste o no nos guste, obviamente eso afecta gravísimamente la estabilidad. Cuando se afecta gravísimamente la estabilidad, por ejemplo, de lo político, eso empieza a afectar la estabilidad de lo social. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que los políticos principales no afectan los fallos de la Corte, ¿qué le podemos pedir a la gente de la calle, a la gente común? ¿Le vamos a pedir que respete, por ejemplo, la orden que le da un policía? ¿Le vamos a pedir que respete las normas de tránsito? ¿Le vamos a exigir, vamos a exigir también, por ejemplo, a la gente que cumpla con las normas de la AFIP? O sea, que la gente pague los impuestos en tiempo y forma y que cumpla con las normas de la AFIP y pague sus impuestos, o con el criterio de decir, bueno, yo desobedezco una orden de la Corte Suprema
y desobedezco la orden de un juzgado, entonces yo puedo desobedecer lo que me diga la policía, puedo desobedecer una ordenanza municipal, puedo desobedecer una ley de impuestos, puedo desobedecer lo que se me dé la gana. ¿Por qué? Porque yo no lo considero justo. Yo no lo considero justo, cuando quien tiene que determinar si algo es justo es la justicia. Y para eso hay mecanismos, y si no te gusta tendrás que apelar, y si eventualmente la Corte Suprema te da una resolución, eventualmente intentarás apelar a una corte internacional. Pero lo que no podés hacer es negarte a obedecer, porque con ese criterio se produce todo este efecto. O sea, ¿con qué autoridad, por ejemplo, así como pasó en su momento con Alberto, cuando se acuerdan que él decía que no seamos imbéciles, que cumplamos con las restricciones del COVID, y él hacía la fiesta de olivos, ¿no? Y se castigó a gente. O sea, ¿cómo quedó mal parado con eso? Bueno, fíjense, esto sería un poco lo mismo. Yo con ese criterio, yo puedo agarrar y decir, bueno, no le voy a pagar a la AFIP. ¿Por qué? Porque no considero que los impuestos que me están cobrando son justos. Es básicamente muy parecido a lo que está diciendo el presidente y algunos de los gobernadores contra el fallo de la Corte. Dicen, no considero que sea justo que yo tenga que pagarle a uno en vez del otro. Y no es un tema legal lo que se está discutiendo, es un tema de lo que yo considero por mi propio interés. Entonces yo por mi propio interés puedo llegar a decir que no me parece justo ni quiero pagarle a la AFIP los impuestos que le pago. No me parece justo ni quiero pagarle a la municipalidad las multas que debo cuando renuevo el registro. No me parece justo, por ejemplo, puedo llegar a decir, a pagar alumbrado, barrido y limpieza, por ejemplo, cuando quizá el alumbrado, barrido y limpieza que yo tengo no es el adecuado o el que yo pretendería. O sea, si lo vamos a subjetivizar todo, la interpretación de las normas, de los fallos y de la ley, realmente es el caos total y absoluto. Fíjense, con ese criterio, como decía recién, cada uno hace lo que se le cante. Eso es la anarquía legal, la anarquía de justicia, la anarquía política, la anarquía moral. Si cada uno dice, no, a mí no me gustó ese fallo, no me gustó esa norma, no me gustó esa ley, entonces no la respeto, quiere decir que a todo el mundo le importa tres belines nada. Entonces cada uno puede hacer lo que se le dé la gana. Y así no funciona una sociedad organizada. Una sociedad organizada se tiene que respetar. Te guste o no te guste, así como en su momento hubo fallos que pueden haber afectado otros presidentes y los respetaron, no podemos aceptar que un presidente ahora no lo acepte y que encima intente generar para venderle a la población un pedido de juicio político que además sabe que no lo va a lograr porque no tiene las mayorías, no tiene las mayorías para impulsarlo ni las mayorías para lograrlo. Y además se está vendiendo humo, y se están tapando los otros problemas. Con todo esto, el escándalo del fallo de la Corte, del juicio político a los miembros de la Corte y todo lo demás, se está tapando la inflación, se está tapando la inseguridad, se está tapando la pobreza, se está tapando que no se logran los resultados. Lo único que se logró fue bajar un poco la inflación, pero hay que ver que un economista diga si fue una baja real o si fue una baja ficticia. Y se está logrando, por ejemplo, también que estemos hablando de un dólar de 450 pesos, de acá a poco tiempo. Fíjense que este tipo de accionar, de tipo contradictorio, violando, digamos, las normas, violando todo, también genera un efecto económico. ¿Por qué? Porque ese efecto económico provoca, cuando uno está en un país en el cual no se respetan las instituciones, no se respetan las normas, no se respetan las decisiones, eso genera un efecto económico nefasto. ¿Cuál es? Por ejemplo, que el dólar, la divisa, que es la divisa que rige prácticamente todo acá, nos guste o no nos guste, se dispare y siga creciendo. Se habla de que va a ir en poco tiempo a 450 pesos. Eso también hace que la inversión extranjera diga, no, yo a Argentina no puedo ir, porque si no respetan un fallo de la Corte, ¿yo qué garantía jurídica tengo? Fíjense ustedes, hagan este análisis nada más. Imagínense por un minuto que ustedes tienen que hacer un negocio, una inversión en un determinado lugar. Y cuando van a averiguar en ese lugar, se dan cuenta que las sentencias de los jueces muestran que si el día de mañana a ustedes no les cumplen lo que están obligados, no va a pasar nada, porque nadie los va a castigar a aquellos que no les cumplan. ¿Ustedes invertirían ahí? ¿Irían a hacer negocios ahí? ¿O irían a hacer negocios o invertir plata o invertir trabajo en otro lado donde sepan que se les garantizan sus derechos, se los cuida y se los protege? Es una pregunta para reflexionar. Entonces vemos que cuando se empieza con toda esta locura, digamos, de empezar a decir, bueno, no respeto esto, no respeto aquello, objeto aquello,
Eso genera y provoca que además vayamos cayéndonos cada vez más al fondo en el entorno de la comunidad internacional. Necesitamos que vengan inversiones, necesitamos que venga plata, necesitamos que venga fuente de trabajo, necesitamos que venga tecnología, necesitamos que venga crecimiento, necesitamos muchas cosas y de esta forma lo que vamos a lograr es espantarlas, básicamente. Y un último tema, como para cerrar este bloque, es que quiero rescatar algo que el otro día, por primera vez, el nuevo asesor que tiene Alberto Fernández, que vino del sector privado, empezó a hablar de una posible reforma laboral. O sea, ahora sí están empezando a reconocer en el gobierno que va a hacer falta una posible reforma laboral para poder generar empleo y sacar a la gente de la pobreza. Y creo que es fundamental, hay que sacar a la gente de la pobreza. Hay que con el dinero ese de los planes tratar de generar empresas, proyectos, obras, lo que sea, que eso genere trabajo y genere trabajo para sacarlos de la pobreza y después un trabajo con estabilidad. Entonces está bien, creo que eso es algo importante, que se esté empezando a considerar a nivel gobierno una posible reforma laboral, aunque sea a los efectos de fomentar la creación de nuevos empleos, y no la locura que tenemos hoy, en el cual lo único que hay es trabajo en negro o planes, y que nadie contrata, porque aquel que contrate un empleado con el régimen laboral vigente hoy, realmente se queda en la ruina si lo tiene que despedir. ¿Por qué? Porque el juicio millonario que se le hace es tremendo. Si bien por suerte ya hubo un fallo hace poco de la Cámara Laboral, que fue muy importante, que dijo que con el tema de las multas por el no pago de los aportes y demás, que en ese caso obviamente no se las aplicaba porque había culpa concurrente. Por fin alguien se dio cuenta que si hay un tema de trabajo en negro, el trabajo en negro es culpa de los dos, del empleador y del empleado. Entonces no se lo puede castigar solamente al empleador, se los tiene que castigar a ambos. Bueno, ese tipo de cosas son las que se tienen que poder limpiar y reformar con una reforma laboral. Bueno, esperemos que esto sea el comienzo de cambios positivos y que no caigamos en lo que hablábamos antes, de esa suerte de anarquía ética, moral y legal.